Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Rico y mi compañero. Hola, muy buenos días, soy Miguel Ángel Goncalves y en esta ocasión les queremos presentar nuestro segundo prelaboratorio, que se trata sobre álgebra de Boole. Vamos a hablarles de la biografía de George Boole. George Boole nació en 1815 en Lincoln, Inglaterra, y falleció en 1864 en Cork, Irlanda. Fue un matemático británico autodidacta que fundó su propia escuela de enseñanza elemental. Se destacó por publicar diversos textos sobre la combinación de álgebra y del cálculo, además de desarrollar su propio álgebra, que sostenía que no debería considerarse una filosofía, sino su propia rama de la matemática. Por otra parte, se destacó, ya que fue el iniciador de la lógica simbólica, que, que a través de procesos de razonamiento de símbolos y matemáticos logró causar una fuerte impresión en sus colegas de la época, lo que le ganó en 1846 el puesto de profesor del Queen's College de Cork, que le ofreció a pesar de no tener un título universitario. En la álgebra de Boole se aplica a cualquier conjunto, que llamaremos retículo, en el cual se definen dos operaciones que representaremos arbitrariamente con los símbolos de más y por, que poseen las siguientes propiedades. Ahora bien, acerca de las propiedades de la álgebra de Boole, para una sola variable se contemplan las siguientes. Está x por 0, 0, x por 1, x por x y x por x negado 0, que serían las del AND. Por otra parte, están las de las OR, que sería x más 0, x más 1, 1, x más x y x más x negado 1. Asimismo, les voy a hablar sobre las que son acerca de las múltiples variables. En primer lugar, tenemos x más y es igual a y más x. Nos habla de la propiedad conmutativa para la suma. La siguiente, x por y es igual a y por x, nos habla de la propiedad conmutativa para el producto. El mismo orden de ideas, x más paréntesis y más z y cierro paréntesis igual a x más y entre paréntesis más z es igual a x más y más z. Nos habla de que sin importar las variables, sigue siendo conmutativa para la suma. Lo mismo nos expresa la siguiente, pero para el producto, que es x por un paréntesis que representa a y por z es igual a un paréntesis de x por y por z. Y sería igual a x por y por z. Quiere quiere decir que respeta la propiedad conmutativa para el producto. Ahora bien, les vamos a hablar de la propiedad asociativa, que sería que x por y más z es x por y más x por z. Y la que le sigue sería la distributiva, que sería w más x por y más z es igual a wy más wz más xy más xz. Y finalmente, las que nos quedarían sería x más xy, x más x negado por y sería x más y. Y finalmente, x negado más xy es igual a x negado más y. Ahora hablemos sobre las compuertas lógicas. En primera instancia, les quiero hablar sobre la compuerta NOT, que se presenta con el símbolo que se muestra en pantalla y su tabla, la verdad es muy sencilla. La entrada se va a negar en su salida. Si la entrada es
un 0, su salida va a ser un 1. Y si su entrada es un 1, su salida va a ser un 0. Ahora, en la siguiente lámina les hablaré un poco sobre las siguientes dos. Ahora, la compuerta AND. Aquí se puede ver su simbología y les explicaré su tabla de la verdad. Al tener dos entradas bajas, su salida va a ser 0. Al tener una entrada baja y una alta, su salida igualmente va a ser 0. Al tener una entrada alta y la otra baja, su salida será 0. Sin embargo, si ambas entradas son altas, su salida será alta. Y por otra parte, está el convertidor, que aquí se puede ver su simbología. Su tabla de la se interpreta de la siguiente manera. Si ambas entradas son 0, su salida será 0. Si una entrada es baja y la otra alta, su salida será alta. Si una es Y si ambas son altas, su salida será alta. Esto quiere decir que con que menos una sea alta, ya se cumple que la salida de la compuerta será alta. Cosa que la compuerta AND era lo contrario. Con que una ya fuera baja, ya la salida sería baja. Y ya lo que restaría es hablar sobre las simulaciones. Quiero hablar a mi compañera experta en la materia, Andrea Rico. Ahora tenemos aquí las simulaciones de cómo funciona cada compuerta lógica. Aquí tenemos ya montado el circuito en un protoboard. La fuente se conecta directamente con el deep switch, ya que la función que este hace es que si nosotros movemos los switches de esto, se conecta los pines y reacciona como si fuese un cable. Luego, por aquí en las salidas del deep switch, lo llevamos hasta las paticas de nuestro compuerta lógica. Aquí conectamos las salidas del deep switch a estas dos paticas de nuestra compuerta lógica, que si podemos visualizar con el datasheet, podemos ver que esas dos paticas representan la entrada de nuestra compuerta OR. Y en esta tercera patica va la salida. Esta salida la vamos a conectar con una resistencia para poder evitar que el circuito se encuentre en corto, y lo conectamos a un diodo LED rojo, que al final conectamos a tierra. Ahora, esta compuerta lógica también la tenemos que conectar a tierra y a la fuente. ¿Cómo hacemos eso? Pues si nos fijamos de nuevo con el datasheet, nos podemos dar cuenta que en su compuerta número 14 se utiliza para conectarse a la VCC, es decir, a la fuente. Y la compuerta número 14 corresponde a esta patica de acá. Por eso aquí se conecta directo a la fuente. Y también como lo conectamos a la fuente, tiene que estar conectada a la tierra. Y eso con el datasheet nos podemos dar cuenta que corresponde a la patica número 7, que correspondería a esta, que con el Tinkercad ya nos indica por sí que pertenece a la tierra. Entonces aquí lo conectamos. Ahora, una vez prendido el circuito, nos podemos dar cuenta que este se va a funcionar. Al ser esta una compuerta OR, nos damos cuenta que cuando ambos valores son 0, el LED no prende, la salida va a ser un 0. Pero si prendemos uno de los del deep switch, nos damos cuenta que el LED prende, ya que con la tabla de la verdad que posee las compuertas OR, nos damos cuenta que si una entrada es 0 y la otra es 1, la salida igualmente es un 1. Y también sucede si subimos la patica aquí, número 1, y bajamos esta, sucede igualmente el LED va a estar prendido, porque si primera entrada es 1 y la segunda es 0, igualmente la salida va a ser un 1. Y si ambas entradas son altos, es decir, un 1, la salida igualmente sigue siendo un 1. Y aquí podemos comprobar que nuestra compuerta lógica 7432 funciona correctamente. Ahora montamos la compuerta lógica 7408, que esta corresponde con la compuerta AND. Gracias a su datasheet podemos darnos cuenta que se monta de una manera idéntica a la compuerta que usamos anteriormente, ya que también utiliza su patica número 14 como la entrada del voltaje,
y también utiliza su patica número 7 para la tierra. Estas dos se utilizan para la entrada y esta tercera también se utiliza para la salida. Ahora, las demás puerticas, las demás paticas también son varias entradas y otra de salida. Como nos podemos dar cuenta aquí con la ayuda de Tinkercad, nos podemos dar cuenta que aquí también existe una entrada 2, 2B y la salida 2. Aquí tiene su entrada 4B, 4A y su salida 4. Y aquí la entrada 3B, 3A y su salida 3. Ahora, con el circuito funcionando, nos podemos dar cuenta que cuando ambos niveles son bajos, es decir, un 0, la salida también sigue siendo un 0, ya que el LED está apagado. Si movemos una de las entradas, nos damos cuenta que esto igualmente no afecta, ya que gracias a la tabla de la verdad que posee la compuerta AND, nos damos cuenta que si una entrada es 0 y la otra, sin importar el valor que tenga, la salida igualmente va a seguir siendo un 0. En este caso tenemos entrada A 0, entrada B 1 y la salida igualmente sigue siendo un 0. Si las cambiamos, que la entrada A sea un 1, la entrada B sea un 0, la salida sigue siendo un 0. Pero si ambas entradas son un alto, es decir, un 1, nos damos cuenta que el LED prende. Esto significa que la salida es un 1. Ahora, por último, y no menos importante, tenemos nuestra compuerta NOT. La compuerta lógica NOT es de la familia 7404. Este es muy sencillo de entender, ya que es el número, si su entrada es baja, la salida va a ser un alto. Y si la entrada es un alto, la salida va a ser bajo. Es decir, es el opuesto de la entrada. La forma de montarse es muy similar a las compuertas AND y a las OR. Tiene un ligero cambio, ya que con el datasheet nos podemos dar cuenta de que, aunque tenga la misma entrada de BCC de la fuente y la misma patica para la tierra, sus terminales cambian, ya que las NOT nada más tienen es una entrada, no tienen dos entradas. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que aquí en esta patica se usa para la entrada 1 y esta para la salida 1, este para la entrada 2 y este para la salida 2, y así con cada uno de el resto de las paticas. Ahora, como nos podemos dar cuenta este, con todos los switches del deep switch bajos, el LED prende. Y esto lo que es, como ya lo dije, por la tabla de la verdad que este posee, ya que como la entrada es un bajo, es decir, un 0, va a salir un 1. Pero si cambiamos esta entrada a un alto, podemos darnos cuenta que el LED se apaga, lo que significa que la salida se convierte en un 0. Los mejores proyectos se realizan en equipo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.